Lectura comentada de la Biblia. Éxodo capítulo 32 al capítulo 34. Becerro de oro, se arrepintió Jehová, escritura de Dios, consagración, raer del libro de Dios, cara a cara, proclamación de Dios, rostro resplandeciente. El pueblo estaba al pie del monte y Moisés había estado ya 40 días y 40 noches hablando con Dios y recibiendo las leyes que habrían de regir al pueblo, pero el pueblo se desesperaba y le dicen a Aarón que les haga unos dioses a los cuales ellos puedan adorar para que los siga guiando durante todo este camino. Qué condición tan deprimente del pueblo en cuanto a su vida espiritual. Nos resulta casi imposible comprender cómo es que un pueblo que ha salido con la mano poderosa de Dios, con tantos prodigios hechos en toda la tierra de Egipto, y en los últimos días ver cómo Dios les permitió cruzar el Mar Rojo, les ha dado alimento y agua, y hasta este momento, en todo este tiempo, casi 2 meses, no han sufrido nada. Ahora solamente por la tardanza de Moisés ya quieren ellos adoptar nuevos dioses. Es realmente incomprensible. Pero todavía más lo es la acción que llevó a cabo Aarón, porque ante la presión de ellos, él les pide que traigan alhajas y nos dice que formó con buril un ídolo. Primero lo fundió con fuego y luego le dio forma con buril. Recuerden que para la obra de Dios había dotado a 2 hombres, Bezaleel y Aholiab, para que fueran artesanos habilidosos. Pero aquí vemos a Aarón que, inspirado por su pecado, debilidad y rebeldía en contra de Dios, formó un ídolo. Aarón, como verdadero líder, se hubiera opuesto totalmente, pero se fue con la corriente misma, siguiendo a una muchedumbre necia. De ahí lo cual nos enseña que no en la mayoría de las personas o en la muchedumbre está la sabiduría, cuando éstas desprecian a Dios. Si esto fue malo, aún fue peor lo que hizo después, porque al ver la respuesta del pueblo, cómo se alegraban con aquel becerro, inmediatamente Aarón se entusiasmó de tal manera que edificó un altar delante del becerro y empezó a organizar una fiesta de adoración, diciendo que al día siguiente harían una fiesta para Jehová. Dios apresuró a Moisés para que bajara y le dice que los va a destruir. Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios que no les haga tal mal al pueblo, que aunque obviamente lo merecen, le pide perdonarlo. Ahora nos dice algo que ya hemos estudiado, pero que sigue siendo común en muchos de los casos, donde nos dice que Dios se arrepintió, y en este caso es el mal que dijo que iba a hacerles, y por supuesto que no se está refiriendo a que Dios cambie de opinión, sino que definitivamente, de acuerdo a los sentimientos divinos, Dios también tiene emociones, y en este sentido la palabra arrepentirse significa un dolor o punción del corazón sobre alguna circunstancia. Dios no cambia de parecer nunca, porque esto diría que Él no es omnisciente, ni sabio, ni eterno, y todo aquello que pudiéramos objetar de acuerdo a esta declaración. Ante esta situación, Moisés decide romper las tablas de la ley que fueron escritas por la mano de Dios. Qué bendición hubiera sido que el pueblo pudiera observar la escritura de Dios. Dice el pasaje que tanto las tablas como la escritura eran obras de Dios. El juicio de Dios sobre el pueblo fue la forma en que la tribu de Leví se consagró para servir a Dios. Había dispuesto el Señor el poder hacer juicio contra aquellos profanos, y solamente ellos lo llevaron a cabo. De ahí en adelante la tribu serviría perpetuamente a Dios. Hay una frase algo confusa también cuando le dice a Moisés a Dios que perdone al pueblo, y que si no lo hace, entonces lo arranque de su libro que ha escrito. Dice Dios que solamente Él lo hará con aquellos que han pecado. Así que podríamos nosotros suponer que ese libro es el libro de la vida. Pero no podemos decir nosotros que Dios cambie de parecer. Simple y sencillamente hay más explicaciones a este asunto, y dejemos eso para posteriormente mencionarlo. Pero también dice Dios que Él llevará a cabo su justicia con quien ha pecado en contra de Él, y que tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Así que no se libraron del juicio de Dios. Moisés pide ver a Dios,
aun cuando nos dice anteriormente que había visto a Dios cara a cara. Solamente es una expresión metafórica para decir que hablaba con él directamente, porque Dios mismo le dice que nadie lo puede mirar y aún así seguir viviendo. Pero este tiempo que pasó Moisés con Dios hizo que aún su propio rostro fuera resplandeciente, de tal manera que nadie lo podía ver, y tenía que ponerse un velo a fin de poder hablar con el pueblo. Nos indica también esto en la manera en que la presencia de Dios, la luz refulgente de su santidad, afecta la vida de todo hombre y mujer que permanece en comunión con Él.